Bienvenido a un nuevo episodio de Caos en la Agencia y hoy tenemos un capitulazo, de verdad, porque tenemos aquí con nosotros a Nuria, fundadora de la agencia Saluda 360, pero más allá de eso, de verdad que tenemos a una mujer a la que yo personalmente admiro un montón. O sea, vais a flipar con la historia de vida de esta mujer y cómo es capaz de conciliar varios puestos de responsabilidad que tiene con una empresa propia, con 3 hijos, que hablaremos también de esto, ¿no? La conciliación de maternidad y todo esto. Así que nada, yo es que estoy deseando arrancar este episodio, así que Nuria, bienvenida y Muchas muchas gracias gracias. por venir. Gracias, Miguel. A ti. Bueno, seguimos aquí en el entorno del retiro que estamos haciendo con los clientes de Cenix. Nuria lleva con nosotros ya un año más o menos como Año y clienta. medio. Año y medio como clienta, ¿vale? Pero yo me quiero un poco, estamos hablando aquí como de temas para preparar para la entrevista y me quiero retroceder en el tiempo, ¿no? Porque lo primero, has dicho una frase, ¿no? Que te dijeron a ti de pequeñita, es el hijo del dálmata tiene manchas, ¿no? Porque tu madre Nuria pues, tenía un puesto de responsabilidad, ¿no? En una empresa grande. ¿Has dicho en qué empresa? Sí, mi madre era directora comercial del Grupo Vocento. Bueno, de una parte de España en el Grupo Vocento, que el Grupo Vocento es la comercializadora de publicidad, básicamente, de los periódicos, de distintos diarios, pues en Murcia, por ejemplo, que es el origen mío era La Verdad, en Albacete se llama de otra manera, en Valencia se llama de otra manera. Entonces, mi madre era la directora comercial, al principio solamente de Murcia y luego del Arco Mediterráneo. Qué bueno. ¿Cómo te influyó tu madre si te influyó para empezar a meterte en el mundo del marketing, las ventas y todo esto? Porque tú estudiaste arquitectura, o sea, que tú estabas un poco ahí por otra rama distinta, ¿no? A mí nadie me entendía porque estudiaba arquitectura. La primera que no me entendía era mi madre, que todavía a veces se lo digo, mamá, me, me machacaste mucho. Corta, corta. Porque mi madre venía, se sentaba a mi lado y me decía, ¿pero por qué quieres hacer arquitectura? Y yo no tenía una respuesta, pero sí que sabía que quería. O sea, no podía verbalizar con 17 años una respuesta, pero sí que lo tenía claro. Y yo no veía muchas cosas que mi madre sí que veía en mí, que con el paso de los años, arquitectura, la carrera me fue bien, no me fue mal, la acabé, me gustaba muchísimo. Ojo que la volvería a hacer a día de hoy, que es algo que también muchas veces me preguntan, pero la cuestión es que en mis últimos años de carrera, a mi madre la hicieron directora comercial de más áreas, no solamente de Murcia, y entonces ella tuvo que pasar a vivir un poco una vida seminómada y trabajaba pues como 1 o 2 días en Murcia, un día en Albacete y otro 1 o 2 días en Valencia, y entonces en Valencia coincidíamos. Y ahí pues yo empecé a juntarme más con ella, quiero decir, a pasar más tiempo del que solíamos pasar, porque yo vivía en Valencia y ella en Murcia. Y, y me iba a los eventos que ella tenía. Ahí se sembró la semilla, ¿no? Un poco de... Sí, sí. Y entonces ahí es donde me decían sus compañeros de trabajo, que me veían, que es que me acuerdo perfectamente, se arrimaban a mí y se arrimaban a ella y le decían, es que Cristina, hay que ver que el hijo del dálmata al final le salen manchas. Buenísimo. Y yo luego volví al hotel con mi madre y decía, ¿pero qué ha dicho de las manchas? ¿Le tengo que partir la cara o no? O sea, ¿ha sido bueno o malo? ¿Esto qué significa? Y creo que no iban tan desencaminados, ¿no? Porque al final, Nuria, tú participaste, bueno, seguiste como arquitecto, pero ¿en qué momento de arquitecto viste que un poco la cosa iba hacia la parte de marketing y ventas? Hasta incluso, que es lo que me apetece que nos cuentes ahora, acabar como CMO de una empresa que ha sido pionera en venta de casas de lujo para gente muy famosa, que no podemos decir, pero son nombres potentes, muy conocidos. Sí. ¿Cómo fue ese cambio, ¿no? Que te hizo dedicarte al marketing y las ventas? Mira, fue exactamente en uno de esos eventos que te digo. Exactamente en uno, y además me acuerdo, del evento no me acuerdo, pero de la persona sí, que no voy a decir el apellido, pero era un colega de trabajo de mi madre, otro directivo del Grupo Docento, que se llama Daniel, que él sabe perfectamente. Gracias, Daniel, por cierto. Él sabe quién es, y mi madre sabe también quién es, y me dijo, mira, te vas a venir un día y te voy a enseñar un sitio que es una escuela de negocios, y yo soy profesora allí, y pásate. Pásate un día, pásate. Y bueno, yo estaba acabando la carrera, arquitectura en aquel momento era plena crisis de la construcción y global en España, entonces yo sí que tenía un poco la idea en la cabeza de cuando acabe arquitectura voy a estudiar algo que sea un poquito más generalista para que me abra un poquito el ángulo de abanico en el que buscar, para poder tener unas competencias pues, superiores a las de mis compañeros que han acabado arquitectura, y yo sí que tenía la intención de estudiar algo un poquito más que me abriese el abanico, ¿no? Y entonces pues todo fue culpa de Daniel. Un día fui a ESIC, me enseñó las instalaciones y ese día acabé apuntada en un MBA
Lo hacen bien, ¿no? Mi Entonces. madre, claro, por detrás estaba bajo manga. Digo, tú eres muy lista. O sea, yo lo hice con gusto, ¿eh? Pero sin saber lo que me iba a encontrar. Lo que pasa es que es verdad que tuve la suerte de tener ahí a mi madre con sus otros colegas que decían que tenía manchas y que me supieron mostrar ese camino y yo lo cogí sin mucha pretensión y sin saber dónde iba a acabar. Hice ese MBA en ESIC y ahí fue cuando descubrí el marketing. Me encantó. Pero era la primera vez que yo veía algo que me gustaba como forma de vida. Porque la arquitectura me gusta muchísimo e insisto que la volvería a estudiar por millones de motivos. Lo que pasa es que nunca llegué a sentir de verdad que pudiera, o sea, nunca lo llegué a sentir como mi forma de vida. Y en el marketing, en la comunicación, en este tipo de estrategias que antes, te hablo de hace 12 años, todavía eran muchísimo menos tecnológicas, o sea, había muy pocas automatización, no había ChatGPT, de hecho había muy poquita digitalización en las ¿Cómo se pymes trabajaba todavía antes de en aquel ChatGPT? momento. ¿Cómo era eso? Me acuerdo ya. Pero yo eso sí que lo llegué a sentir de verdad dentro, dije, esto me mueve a hacerlo forma de vida. Qué bueno. Y eso fue también un poco el principio de entrar en esta empresa, ¿no? En la que entraste, Claro. de hecho, me estabas diciendo antes, facturando ya unos 200.000 euros al año y acabasteis en 2 millones al mes. Sí. O sea, 24 millones al año. Sí. Empresa pionera en empezar a vender casas de lujo, etcétera. Me decías que ya había algunas que vendían casas prefabricadas y tal. ¿Cómo era la estrategia de marketing? ¿Cómo se venden casas de lujo? A ver, al final en aquel momento te hablo que eran pues 2012 más o menos o así. Entonces en 2012 era relativamente sencillo y yo esto siempre lo cuento también cuando yo doy clase, porque yo ahora también la vida me ha regalado el lujo de poder volver a ESIC como profesora. Y yo esto creo que es un poco, ¿no? Como para inspirar a aquel sitio. Para mí sí que es mi casa y me ha dado toda Qué la bueno. vida. De hecho, esto yo cuando veo a Agustín o cuando veo a Ángel, cuando veo a todo el equipo directivo de SIC, es que se lo digo, es que me vais a tener siempre porque sois mi familia, porque me habéis dado la vida. O sea, literalmente mi vida me la habéis dado vosotros. Entonces, esto es una cosa que yo digo siempre mucho en clase, porque a veces los alumnos se agobian con todas las técnicas, con toda la tecnología que hay ahora. Yo tuve la suerte de empezar en el año 2012, 2011, 2012, y mi suerte fue que sin ser extremadamente especialista podías conseguir muy buenos resultados. Tan sencillo como la ley de la oferta y la demanda. Claro. Había muy poquita gente comunicando y a nada que comunicaras medio bien, las cosas te salían. Eso fueron los inicios. Entonces, pues ¿cómo empezamos? Pues nada, yo empecé en esta empresa que bien dices de vivienda industrializada. Pues literalmente yo con mis manos haciendo web, haciendo artículos de blog, haciendo las llamadas de los leads que entraban, Bueno. montando campañitas de cuando metías 5 euros en Meta y el anuncio te saltaba al otro lado del charco y acababas vendiendo prácticamente en Estados Unidos. Qué ganas tiempo. Entonces empecé así, estaba yo sola, no había nadie más en marketing, no había nadie más en ventas y yo era la arquitecto rara que no dibujaba, sino que hacía cosas con el ordenador y llegaban clientes. Wow, o sea, tú sola con un departamento en un departamento de una empresa que facturaba 2 millones al mes. No, o sea, cuando facturaba 2 millones ya éramos... Empezaste a montar equipo. Claro, vale. o sea, ya había, lo fuimos montando progresivamente porque de Qué hecho bueno. no fue en tantos años, este cambio fue en apenas 5 años. Joder. Pero cuando yo entré, yo fui la empleada, de las poquitas empleadas de la empresa todavía, que no llegaríamos ni a la veintena, y yo era única empleada de departamento marketing y ventas. Entonces empecé haciéndolo todo y luego ya sí que tuve la suerte, ¿no? Pues me hace falta una persona para esto, venga, pues vamos a buscar a alguien que tal, me hace falta otra persona para tal. Y luego todo se fue haciendo más complejo, claro. Entraron los CRMs, captábamos unos 80 leads al día más o menos. Wow. Mucho a través de campaña, bueno, no mucho, un buen porcentaje a través de campaña, pero otro muy buen porcentaje a través de estrategia de SEO, posicionamiento. Qué bueno. Y de ahí, Nuria, termina esa etapa como en esta empresa y montas tu agencia por primera vez. Sí, en la pandemia. Ah, muy bien. ¿Qué hago? A ver, estoy aburrida. ¿Podría empezar a hacer macramé o
acabó. La pandemia fue para mí un punto de inflexión, aunque realmente, o sea, fue el punto del reconocimiento de la inflexión, porque realmente la inflexión no reconocida fue la maternidad. En 2018 tengo En eso a queremos mi entrar también. primera hija y para mí es un cataclismo mental brutal, porque yo siempre me considero una persona de un nivel de felicidad adecuado, bueno, o sea, yo soy una persona feliz. Y en ese momento, que debería de serlo mucho más y que realmente obviamente lo era, vivía en un conflicto constante, porque si estaba en casa, estaba pensando en cosas que a lo mejor se habían quedado por hacer del trabajo, y si estaba en el trabajo, estaba sufriendo porque no estaba con mi hija. Mm. Y no recuerdo época peor a nivel laboral. Wow. O sea, un poco también lo que tuviste con tu madre, ¿no? Que seguro que al final, al ser, o pregunto, al ser una persona también con un puesto de tanta responsabilidad, una empresa tan grande, viajando, Valencia, Murcia, no sé qué tal, o sea, te veías repitiendo lo que tu madre había hecho. Sí, sí. Además literal, y muchas veces literal. Y yo, o sea, quería eso, pero no quería eso. Había muchísimas cosas de ahí que no quería, y no trabajar no era una de ellas porque me hacía profundamente feliz. Mm. Pero no conocía la manera y no tenía ningún referente, porque es que es verdad y es así, de, de conseguirlo todo sin renunciar a nada y de una manera relativamente pausada y con una libertad, pues con una libertad. O sea, buscaba la libertad. Tenías todo a nivel laboral, a nivel familiar, tal, pero claro, chocaba un poco esa parte del éxito profesional, de estar en una empresa, de tal. Ahora nos contarás una cosa, porque la vida tiene estas paradojas de que tiempo después has vuelto otra vez a trabajar en otra empresa, pero con una propuesta muy distinta, ¿no? Sí. Pero chocaba con ese, con la maternidad, ¿no? Con la libertad, con poder ser libre, ¿no? Era como, esté lo que esté haciendo, siento que lo estoy haciendo mal y en realidad todo lo que estoy haciendo me gusta. Wow. Lo que pasa es que en ese momento, claro, también son la primera vez que yo no supe cómo procesarlo, de hecho esto ahora te lo cuento, pero en aquel momento tampoco sabía ni siquiera expresarlo, llegó la pandemia y la suerte fue pues, que llegó la pandemia y nos hizo parar a todos y, y entonces pues pude y tuve la oportunidad de pensar, de reflexionar, de ser capaz de sintetizar muchísimas cosas, de empezar todo esto a poder verbalizarlo, porque antes ni siquiera lo verbalizaba y de hecho a veces si lo verbalizabas era como de, bueno, ya, pero es que ser madre y trabajar es así, el mundo está diseñado así, ahora a las madres se nos exige esto y ahora lo que te toca es hacer esto porque el mundo está... La pandemia para mí fue un antes y un después, salí de esta empresa en la que estaba y yo quise tomarme como un verano, entre comillas, universitario. Quise volver a pasarme 2 o 3 meses sin trabajar, que en realidad sí que lo hice. Lo que pasa es que por el camino me empezaron a llegar oportunidades de gente que me conocía del sector o de personas pues, que habían llamado y me habían visto que ya no estaba allí y tal. Y me empezaron a salir oportunidades encima de la mesa que yo me tomé mi tiempo porque realmente lo necesitaba para coger aire y para pensar qué quería hacer. Y a la vuelta del verano en septiembre, bueno, pues monté la empresa, monté Saluda. Claro, porque una persona normal diría, bueno, pues voy a hacer una posición, me hago funcionario, si estoy con mi hija, pues Nuria ha decidido decir, oye, ¿cómo consigo yo libertad? Pues mira, voy a montar una agencia, voy a empezar a dar clases en ESIC, voy a... Vale, de acuerdo. Sí. ¿Y cómo fue, o sea, cómo fue tus primeros pasos en la agencia? Mis primeros pasos en la agencia fueron... Bueno, ¿a qué te refieres? ¿A nivel Aprove- operativo? Sí, a nivel de aprovechaste a estas empresas que te habían contactado para cogerlos como clientes por primera vez. O sea, tú tenías Sí. clara que tenías posibilidad de trabajar en muchos sitios, puesto que habías tenido pues, un caso de éxito interesante como trabajadora, ¿no? Y yo entiendo que al final aprovechaste esto para montar la agencia con tus primeros clientes. Claro, o sea, en realidad estos primeros clientes que me llamaron, que eran gente que me conocía de otras cosas, ellos en ningún momento, obvio, me plantearon ni que yo me montara mi empresa, ni que nada de nada. Simplemente me ponían a su disposición un puesto laboral dentro de la empresa. Y esto fue lo que yo me llevé mucho a pensar ese verano y con mi marido. Yo le decía, es que esto no me saca del problema. O sea, sencillamente voy a estar dentro de otro paraguas, pero el conflicto interno va a ser exactamente el mismo. Correcto. Da igual por más dinero o por menos. Esto es secundario. Lo podemos hablar si nos planteamos ya entrar en esa dinámica, pero este rol va a seguir siendo así.
Y eso fue básicamente lo que me llevé aquel verano para pensar y poner un poco en valor cómo me podía yo organizar, si es que era posible, que también al principio pues es un test, ¿no? Y dices, bueno, pues vamos a ver si sale bien. Y fundamentalmente yo la agencia la empecé montando con estos 2 o 3 clientes que me contactaron. Pasó el verano, yo le hice la propuesta de, vale, pongo a mi disposición todo tu conocimiento, pongo a tu disposición todo mi conocimiento, pero desde manera externa. O sea, me tienes aquí, soy tu mano derecha, me puedes preguntar por todo, te voy a montar toda la operativa, pero desde mi propia empresa. Varios de ellos, 3 en concreto, dijeron que sí, uno dijo que no, y así lanzamos. Y el trabajo que yo hacía, realmente yo no sabía ni que era una agencia. Yo en ningún momento tuve la intención de montar una... O sea, tú sabías que no querías que te quitase la libertad, ¿no? Como que, vale, yo sé que puedo Sí. ayudar a estas empresas, pero yo no quiero que me digan que tengo que estar en un sitio a una hora, con un contrato, con un no sé qué, sino que, oye, yo como teniendo mi agencia, te presto servicio, tú me pagas y andando, ¿no? Pero es que más aún ni siquiera sabía que el trabajo que yo hacía era un trabajo de agencia, porque yo nunca he trabajado dentro de una agencia. Nunca. Jamás. Ni siquiera tenía una agencia, ni siquiera en donde estaba en la empresa anterior habíamos contratado ninguna agencia. Todo lo hacíamos in-house. Entonces yo simplemente era, vale, yo sé hacer todo esto, yo sé organizarlo, yo sé montarlo, esto yo ya lo he hecho, ahora voy a hacerlo yo para otras personas, sin etiquetas. Y luego, conforme el paso del tiempo, dije, tengo una agencia, creo. Bueno, de hecho, una agencia que ahora mismo está en un punto muy interesante, ¿no? Porque está ahí en ese momento delicado de la agencia entre los 20, 30.000 mensuales, que al final, pues la rentabilidad brilla por su ausencia, la carga de trabajo es enorme, ya tiene un equipo de 4 personas, alguna Sí, mano derecha, vais sí, gestionando como podéis. sí. Pero en todo esto hay un detalle interesante de la historia de Nuria, es que de repente un día nos llega la aceleradora y nos dice, chicos, me han hecho una oferta de trabajo. Y yo, a ver, ¿esto qué es? Pero Nuria, tú no estabas ya en el SIC, tú no tienes ya 3 niñas, tú ya tienes todo esto. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esta circunstancia, ¿no? Que te ha sucedido hace poco. Bueno, pues vuelve a ser el efecto cíclico, ¿no? de la vida, y al final el que las cosas bien hechas, al final todo siempre tiene su recompensa. Totalmente. Era el mes de octubre, más o menos, de este octubre pasado, y un muy buen amigo del cole me llamó y me dijo, Nuria, estaba en una comida de trabajo y ha salido tu nombre. Es para esto, esto y esto, y te pido permiso para pasar el contacto. Bueno, pues pasa el contacto. Y al cabo de las varias semanas me llamaron, y es una empresa que está emergiendo ahora. Llevan 2 o 3 años construyendo todo el producto y todo el know-how, todo el sistema de fabricación. Y es una empresa de arquitectura, de vivienda industrializada, que lo que quiere es que yo replique el modelo de estrategia de todo lo que ya hicimos o de todo lo que ya vivimos. Evidentemente no es replicar, porque cuando han pasado 12 años, Claro, las cambian las estrategias de cosas. comunicación y marketing cambian. Claro, totalmente. Y también te digo que gracias a Dios, quiero decir, porque sería aburridísimo. Y además, también mucho más divertido ahora, porque yo no sé lo mismo hoy que lo que Claro, sabía hace 12 totalmente, años. totalmente. Bueno, realmente te quieren a ti, ¿no? Quieren tu experiencia, confían en ti, en el caso de éxito que has tenido, ¿no? Para que nos fijemos que es que me llama la atención, Nuria, en tu caso, cómo se rompe un poco la barrera entre trabajador y empresa, ¿no? El sentido de tú ahora mismo tienes una empresa, pero estás trabajando para otra empresa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como que yo creo que al final lo que tenemos que entender es que aportamos valor, ¿no? Da igual que te contraten, da igual que tengas tu negocio. A ti la gente te paga porque confía en ti. Te dice, Nuria, mira, tú has tenido esta experiencia, un caso de éxito chulísimo, queremos que vengas aquí y que nos ayudes, ¿no? Entonces, te hemos pedido permiso antes para que nos cuente un poco las condiciones que tienes actualmente, porque creo que es llamativo y que nos va a ayudar, más allá del morbo de saber cuánto te pagan y tal, es como, joder, es que yo como profesional te lo digo porque hay mucha gente que tiene su agencia, Nuria, y creo que al final no valoran lo que hacen realmente, ¿no? Están ahí cobrando 500 euros a un cliente, cobrando no sé qué. Entonces, me gusta que extrapolemos el valor que tú tienes como profesional a lo que son unas condiciones salariales y laborales y tanto. Cuéntanos un poquito sobre esto, si te apetece. Sí. A ver, es que cuesta mucho también valorarse. Claro. Y te lo digo por experiencia propia. Y no es un tema ni de hacer estudios de mercado, ni de pedir presupuesto a la competencia a ver, ¿no? Ni hacer un missile shopping, ni decir, pues si este cobra más, yo voy a cobrar más también. Eso no es valorarte. Ya. Eso es decidir subir el precio porque te copias del de al lado. Exacto. Valorarte es difícil porque no nos enseñan en ningún sitio, empezando desde el colegio.
y que yo creo que todo el mundo, o por lo menos es mi caso, yo no lo he sabido hacer de otra manera, necesitas buscar ayuda para que te entrenen en aprender a tenerte en cuenta a ti mismo de esta manera. Aprender a hacer como casi, ¿no? Como salirte de ti, mirarte desde fuera y decir, vale, vamos a hacer una evaluación externa. O sea, no vas a hacer evaluación de tu competencia. O sea, hazte autoevaluación de ti misma como tu propia competencia. Y valórate y mira todo aquello que estás... ¿no? Un análisis de competencia hace todo el mundo, pero ¿quién se hace un análisis de sí mismo como su propia competencia? ¡Wow! ¿Somos nosotros nuestra propia competencia principal? Siempre. Siempre. Qué bueno. Es que en realidad lo que hay afuera da igual. Si tú eres capaz, y no digo que yo consiga hacerlo siempre, pero si tú eres capaz de mantener tu foco, tu propio foco, y esto yo ahora lo estoy consiguiendo, lo estoy empezando a conseguir ahora, que es el momento de mi vida en el que menos tiempo tengo. Porque ahora, como tú bien decías, voy a esta empresa, bueno, te lo cuento respondiendo a tu pregunta, soy directora de estrategia y de marketing de esta empresa que acaba de salir, que de hecho estamos empezando a comunicar, estamos haciendo todo el branding, estamos haciendo toda la marca corporativa, estamos haciendo todo el plan de medios, o sea, estamos creando todo absolutamente desde cero. Y cerré con ellos una negociación y estoy en 60.000 al mes. Ay, al mes no, perdón, al año. Me iba a caer por detrás. Aquí tenemos a Jesús detrás de las cámaras que ha dicho, ¿cómo? No pongáis eso, por Dios, que me muero. 60.000 euros al año por... Sí. ¿Y las condiciones de horario? ¿Cuánto trabajas con ellos? Bueno, en realidad ellos saben, ellos me tienen a su disposición, me llamen cuando me llamen, yo estoy, Sí. WhatsApp son continuos, estoy empezando a crear equipo también allí que está a mi cargo, pero presencialidad 2 días a la semana. O sea que un poco el dato morboso es 2 días a la semana, 60.000 euros al año. ¿Por qué decimos esto, Nuria? Porque fíjate cómo se cierra, como tú decías un poco antes, el círculo, ¿no? De, joder, estoy en una empresa, me pagan X en la primera empresa en la que estoy, ¿no? Pero no me siento libre, me atrevo a montar mi agencia, trabajo para otras personas. Incluso, en algún momento dado, me permito volver otra vez a trabajar para otra empresa porque me apetece y porque me cuadra con los horarios y lo que me ofrecen, ¿no? Y estoy con ESIC porque me mola como profe. Entonces, a mí me gusta de ti esto, como que al final creo que has sido capaz de ir como... siendo muy libre en cuanto a tu forma de colaborar con la gente, de, pues mira, este es cliente, pues mira, aquí trabajo, aquí no sé cuánto. Pero claro, hay un detalle muy importante, o sea, porque esto está súper bien y podemos analizarlo y decir, joder, oye, Nuria, qué bien, te has esforzado, se nota que tienes muchos años de experiencia, pero hay una cosa que estamos contando un poco que es lo más difícil, ¿no? Que es que hay 3 personitas, que son hijas tuyas, que al final dependen de ti, ¿no? Y que tú quieres vivir tu maternidad plenamente. Entonces, ¿cómo coño se concilia una agencia, un trabajo, ser profe en ESIC y yo qué sé, y querrás salir a tomar una cerveza de vez en cuando, ¿no? ¿Cómo se concilia eso con 3 hijas? No lo sé. No sabría dar ahora mismo, a lo mejor, seguramente porque tenga demasiado la cabeza entre los árboles. Todavía no, ¿sabes? Estoy demasiado metida en lo más profundo del bosque. Tengo 3 niños, de 7, de 5 va a ser ahora, y de 2 años. Wow, chiquitita además. Entonces, estoy demasiado metida dentro. Claro, no es que tenga 3, pero que sean como de 10, 12 y 15. Entonces, todavía no tengo una respuesta exacta, pero sí que con muchísima organización, con muchísima. Cuento con la inestimable ayuda en casa de mi marido. Si no, no sería posible. O sea, esto si no es entre 2 no se puede. Ahora es cuando dice, mi marido que tiene 7 empresas, 2 bares. No, tampoco. No, trabajo en equipo, pero al final mi casa, frivolizando un poco, o mi empresa, me da igual decirlo, o mi empresa es como mi familia o mi familia es como mi empresa. Claro. Son ecosistemas con equipo dentro que se mueve. O sea, ¿tienes procedimentado tu casa o qué? Pues, ¿Sí? Cuéntanos esto, por favor. Quiero decir, Fichan aquí los niños, ¿no? Y cuando vienen de cole ahí. hay roles súper claros, hay cosas que hace mi marido que yo nunca hago y hay cosas que mi marido nunca hace que yo siempre hago. Y confiamos mucho el uno en el otro en plan de, no quiero ni saberlo.
O sea, no necesito ni que me confirmes que está hecho, porque doy por hecho que va a estar hecho. Y al revés también, ¿no? Entonces, a nivel de equipo es muy importante y luego es verdad que contamos con ayuda en casa que nos ayuda un poco a poder sostener ese día a día, porque es verdad que el tema del horario de los niños es una cuenta regresiva, que o estás a las 4 de la tarde en casa, que es como de, pero si no ha pasado nada aún en el día, ¿no? Contamos con ayuda en casa que también, pero lo fundamental, porque la ayuda en casa da igual si no estás organizado. Entonces, sí que hay que llevar unos procesos y es así, o sea, unos procesos. La ropa de verano se compra cuando se compra la ropa de verano. No estamos mierdeando aquí 2 meses y medio que ahora te compro un pantaloncito y ahora te compro una camisetita. No, esta semana se abren todas las cajas, se hace recuento de todo lo que falta, se hace una cesta de la compra y en una se compra. ¿Que te da susto esa factura de ese momento? Sí, pero ya está hecho. Claro. Entonces, al final es lo mismo, un montón de organización, roles y distribución de las tareas. Mira que yo soy racional, ¿eh? Pero nunca había pensado. Estáis 2 founders, ¿no? Que sois tú y tu marido. Vale. Sí, y tenemos procesos de mejora continua. O sea, la compra, te lo juro. La compra se hace los domingos por la Brutal. tarde para que llegue los lunes de 1 a 2, porque va a haber una persona en casa que es la que lo coge, lo ordena, sabe cómo clasificarlo, todo tiene su ubicación, esto se congela, esto no se congela, siempre se hace lo mismo. Y vamos mejorando ahí pues en esos procesos. Pues ahora queremos cambiar, yo qué sé, es que te podría decir, porque luego te metes en otros temas más de salud o más de cuidado, más de tal, pues vamos intentando siempre la lista de la compra irla mejorando, ¿no? Pues ahora vamos a comprar jamón serrano sin sulfitos ni sulfatos, ¿vale? Pues, entonces vas como optimizando ese tipo de tareas, ¿vale? Pues eso te encargas tú, ¿vale? Pues tú de lo otro. Qué bueno. Bueno, y la vida social de los niños, eso ya sí que es otra historia, que cuando tenga a los 3 en activo, literal no sé cómo voy a compaginar, porque tienen una vida social, gracias a Dios y porque se la hemos inculcado, porque creemos que además que es uno de los valores más importantes de esta vida. O sea, te recuerdo que me llamaron para trabajar en este sitio por un amigo mío del colegio que está en Murcia, que yo iba con él a parvulitos. Fíjate. Entonces es algo que damos muchísimo valor en casa y que estamos fomentando mucho, pero con 3 se multiplica. ¿Cree Nuria que se puede ser mamá de 3 hijos, tener una agencia y vivir sin renunciar a nada? Ni a lo laboral, ni a lo personal. Rotundo sí. Cualquiera puede tener todo lo que quiera sin renunciar a nada. Y esto es una cosa que me enseñaron, o sea, ¿deseo del ego o deseo del alma? Si es deseo del alma, está ahí porque es tuyo y hay un camino. Y ese camino es tu camino de crecimiento, que eso es lo jodido de atravesar. Y hay muchos que a lo mejor no lo hacen, pues porque piensan que es muy difícil, que obviamente que sí lo es, tienen razón. Pero tanto si crees que puedes como si no, estás en lo cierto. Pero si eso es un deseo del alma, es que es tuyo y es para ti y no hay ni un solo motivo por el cual justifique que tengas que renunciar a ello. Wow. ¿Qué consejo le daría a una mujer que tiene una agencia, una empresa y que además también quiere ser mamá o ya es mamá y le está costando conciliar ambas cosas? Consejo. No sé si me atrevo a dar consejos. ¿Qué consejo? Bueno, para mí un gatillo, ¿no? O sea, un trigger, un desencadenante de caminos. Cuando me atasco en algo, casi siempre acudo a los libros. Como ese desencadenante de proceso, ¿no? De hecho, cuando estaba embarazada de mi tercer hijo, que la agencia ya tenía pues un cierto volumen, yo dije, ostras, o sea, yo este niño quiero que tenga su baja maternal y que tenga a su madre cuidándole como los otros 2 lo han tenido, se lo merece exactamente igual o más. ¿Y cómo lo voy a hacer si ya tengo una agencia con todo este volumen, trabajo diario, etcétera, etcétera? Y de verdad que no sabía cómo hacerlo y no sé cómo buscar. O sea, al final vuelvo a lo mismo. Si tú tienes ese deseo y esa inquietud interna es por algo y tienes que buscar desencadenantes, me da igual el sitio que sea, me da igual que sea YouTube, me da igual que sea un libro, me da igual que sea una conversación con una madre del colegio, me da igual que sea en la cola del supermercado. Todo lo que te haga así en la mente te está haciendo así en la mente por algo.
Y te tienes que saber escuchar. Claro. Y si eso se te ha quedado dando vueltas en la cabeza 3 días, es por algo. Porque lo otro ya lo has desechado, lo desecha tu cerebro en piloto automático. Entonces es un poco pues, seguir esa línea que a veces es muy invisible, que a veces es muy difícil, y hacerte un caso, tu voz interna, hacerte caso a ti misma. Wow. Y ya para concluir, Nuria, ¿cómo crees que te está ayudando la aceleradora? ¿Cómo estamos ayudándote para conseguir esta libertad, ¿no? Porque la palabra grande siempre en tu vida ha sido como, quiero tener éxito, quiero vivir mi parte personal, de familia, de tal, todo al mismo tiempo, entonces necesito libertad para englobarlo todo, ¿no? A ver, la aceleradora a mí me está ayudando mucho, primero en el sentido de la comunidad. Yo ahora, por ejemplo, que estamos aquí, yo quiero hablar con todo el mundo para preguntarle cómo hacen las cosas todo el mundo, porque me quiero empapar absolutamente de todo y volver un poco a eso, con todas las historias contadas. Y a mí una cosa que me ha gustado también siempre, yo la decía desde pequeña, ¿no? Yo decía, yo quiero saber lo que le ha pasado a todo el mundo, y me decían, es que eres cotilla. Y yo decía, no, o sea, bueno, yo consideraba que no era cotilla. Y decía, no, es que quiero que no me pase a mí. Y yo solo decía de pequeño, me decían, pero si quieres saberlo todo es que eres cotilla. Digo, es que no es por morbo, es que solo quiero que no me pase a mí. O sea, a mí me parecía una medida de prevención buenísima y me decían que era una cotilla, ¿no? Pero luego lo entendí. Entonces, es de las cosas que más me gusta de estos retiros, simplemente escuchar abiertamente, sin juzgar y ni siquiera sin decir me gusta o no me gusta. No es importante si me gusta o no me gusta. Quiero absorber todo lo posible para llevármelo conmigo y luego ver qué es lo que más resuena conmigo para pues poder abrir nuevos caminos de crecimiento. Eso en cuanto a estos retiros o a estos, ¿no? A estas convenciones que hacemos en general, para mí lo más valioso. Comparar con compañeros, ves cómo lo hacen otras personas, Absolutamente distintos a ti, o sea, porque correcto. yo hoy me siento marciana aquí. Y todo, seguramente, claro. A lo mejor todos, pero yo seguro. Entonces, lejos de decir, ostras, este sitio no es para mí porque ellos no se parecen a mí, digo, ostras, qué guay, me estoy poniendo absolutamente en otro lado en el que yo nunca me pondría y estoy escuchando a gente hacer cosas que a mí ni se me ocurrirían. Como ángulos de visión, ¿no? Esto que se dice siempre, Sí. que aquí puede haber un objeto, pero yo, si levanto una moneda, tú ves una cara y yo veo una cruz, ¿no? Al final. Total, o sea, a mí nunca se me ocurriría ponerme ahí a ver esa cruz, pero ni aunque pasaran 100 años. Entonces, me explota mucho la cabeza de oír a gente hablar con cosas que a mí es que me parecen marcianadas, pero que no las juzgo, todo lo contrario, digo, ostras, pero si es que si él lo ha pensado y él lo hace así, ¿y que no podré yo? O, bueno, esto no va conmigo, pero esto otro sí, y si mezclo las dos con lo que yo estoy haciendo, con una parte de... Entonces, a mí me abre mucho la caja. Eso está claro que es un gran valor que te da la aceleradora. Y luego, por otra parte, ya en el día a día, fuera de estos eventos, es el acompañamiento, ¿no? Para mí lo que más valor tiene, y esto creo que lo hemos hablado, de hecho, durante esta semana, es Concretamente. el coaching, o sea, el poder decir, vale, ahora, ¿qué estoy desbloqueando yo dentro de mi empresa? Pues este mes estoy focus en tal cosa. Vale, pues cuento con vosotros para ese coaching, para esa ayuda, para ese apoyo, para ese push, que lo necesito concretamente este mes en esto, porque mi historia vital me está llevando a este mes desbloquear esto. Y a lo mejor el mes siguiente otra cosa, ¿no? Claro, por ejemplo, he estado mucho en tu caso con temas de herramientas, Go High Level, ClickUp, etcétera. Y a veces lo que yo siempre digo es que un CEO no puede saber de todo. O sea, no tiene por qué tú, Nuria, ser una mega friki de Go High Level, ¿no? Por eso tenemos aquí a Ale y a Pablo, que son los dos consultores que están con nosotros. Porque claro, es que tú ya bastante sabes. Es decir, yo creo que a veces en la vida es como que uno tiene que decir, vale, yo quiero tener el conocimiento de que necesita mi empresa, esta perspectiva que tú dices, pero necesito también gente que me diga, mira, Nuria, tú esto y esto, que ya me he pegado yo con esta herramienta, ya sé lo que tienes que hacer, ¿no? Sí. Entonces, ¿rescatarías comunidad, conocimiento? Sí, comunidad, conocimiento, más que conocimiento, ¿no? Porque acompañamiento, que has dicho coaching más bien, exacto. Claro, o sea, porque el conocimiento está. Más todavía hoy en día con la IA, siempre lo decimos esto, ¿no? El conocimiento está en todos sitios. Yo no me acuerdo quién era, un mentor de Estados Unidos que me gusta mucho, no recuerdo su nombre porque soy malísima. Decía, o sea, vender conocimiento ya no vale nada. Me da igual los vídeos que... Hormosis. La gente compra la implementación. Claro, o sea, yo lo que quiero es el acompañamiento, el coaching, la implementación, el que me ayudes a, si yo lo podría hacer solo, lo puedes hacer sola, claro, todo el mundo puede hacer todo solo con muchas ganas, ¿no? Y con muchos cuernos, pero yo te compro para que me ayudes a conseguirlo antes. Claro.
porque el cómo conseguirlo, pues volvemos al desencadenante de un libro, vídeos de YouTube o, bueno, pues cualquier cosa, ¿no? Acabas de decir una cosa chulísima porque fíjate que un inventor brasileño, Erico Rocha, que dice que en el fondo lo que vendemos siempre nosotros es tiempo. Parece que vendemos dinero porque es como, no, escala tu agencia por encima de 83.333 euros al mes, ¿no? Ha pasado un compañero tuyo por aquí en anteriores podcasts que ya está facturando más de 1 millón, ¿no? Y sin embargo, realmente lo que compramos en este tipo de programas, no me gusta decirle programa porque parece que somos formación y no realmente lo que hacemos, es como acortar ese espacio. Es decir, Nuria a lo mejor puede tardar 15 años, como ha tardado Raúl, porque nos conoció hace un añito y poco, vayan a escalar por encima del millón, o puede rodearse de compañeros que tienen esa otra perspectiva que tú tienes, de gente que sabe cosas muy concretas que tú necesitas y escalar mucho más rápido, ¿no? Qué bueno. Así es. Pues nada, pues Nuria, decirte que estamos muy felices contigo, que sobre todo, ante todo, creo que es una persona que aporta mucho valor. Y yo en lo personal, tengo que decir que te admiro, ¿no? Porque yo creo que en una época en la que yo creo que un tiempo atrás se habla mucho ese falso feminismo de no, pero nada, no sé qué, no sé cuánto, tú dedícate a tu carrera profesional y que muchas veces la maternidad se ve como, hombre, ¿tú cómo vas a ser madre, no? Ahora, hombre, que estás con tu carrera profesional, viaja, tal, no sé qué. Creo que eres una persona valiente porque no has renunciado a nada en tu vida. Has querido tener un buen trabajo, has querido luego montar tu negocio, has querido tener a tu hija. Así que nada, te felicito de verdad. Yo creo que esto, como os decía, ha sido un capitulazo tremendo en el que hemos aprendido un montón. Y nada, espero verte aquí de vuelta muchas veces porque estoy segurísimo de que conseguirás esa libertad y disfrutarla con tu hija y con tu marido, que es lo importante. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Un abrazo. Un abrazo.